sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Archivos Secretos, donde vamos a iniciar un pequeño serial al respecto de armas climáticas. Sí, seguramente usted habrá escuchado de HAARP, de este complejo de antenas que supuestamente, de alguna u otra forma, el gobierno de los Estados Unidos por fin aceptara su existencia y además aparentemente cancelarían ya el proyecto por ser muy costoso, por no entregar los resultados esperados y en fin, además por ser reemplazado por algunos otros instrumentos para poder manipular el clima, para poder controlarlo. Y el problema es que HAARP no es la única arma en el que existe en estos momentos que tiene como intención manipular el clima. Desde luego no es tampoco la primera. Desde hace décadas varios gobiernos han estado experimentando con muchos desarrollos, mejor dicho, desarrollando muchos instrumentos, muchas armas que en algún otro momento pudieron ya haber sido utilizados. Hay gente quien asegura que las diversas manifestaciones de meteoros que han sucedido en estos últimos años, cada vez más extremos, parte que evidentemente es del cambio climático y que además ya hemos mencionado en muchas otras ocasiones en Archivos Secretos, de acuerdo al panel intergubernamental del cambio climático, este órgano compuesto por científicos de todo el mundo, que llegara ya a la conclusión de que el 90% del cambio climático, así es, el 90% es producto, resultado de la actividad del ser humano. A pesar de que sigue habiendo científicos que lo niegan, que siguen negando de hecho el cambio climático, hay algunos otros que pues sí, que aseguran que el clima se ha modificado o los patrones más o menos habituales se han ido modificando en las últimas décadas, pero que no tiene nada que ver con la actividad del ser humano, tiene que ver con un incremento en la actividad solar, que es parte de los procesos naturales de este planeta, que probablemente esto es resultado de un nuevo cambio, como ya han ocurrido a lo largo de la historia de nuestro propio mundo, tal vez el inicio de una nueva era glacial, ese tipo de cosas. Bueno, de acuerdo al panel intergubernamental de este organismo de las Naciones Unidas, esto es una mentira, que aquellos científicos probablemente atienden a los intereses de empresas muy contaminantes y que, pues le vuelvo a repetir, el 90% de lo que está ocurriendo actualmente, por ejemplo, el incremento en la intensidad que cada año vemos de los huracanes en esta parte del mundo, del monzón allá del otro lado, en Asia, que aparentemente las sequías cada vez más extremas de algunas partes del mundo, incluyendo, por ejemplo, lo que está pasando en el suroeste de los Estados Unidos, en el noroeste de México, que apenas hace un par de años sufriera la más dura sequía en los últimos 100 años, por lo menos registrada. Y que lo que está sucediendo, por ejemplo, en las selvas amazónicas, en la selva del Congo, en fin, la desertificación de la cuenca del Mediterráneo, todos los países que tienen salida a este mar. Bueno, en el caso particular del sur de Europa, pues está también atravesando por un proceso de desertificación bastante grave. Pero bueno, aparentemente sí sería esto producto de la actividad del ser humano. Pero, ¿qué hay de aquellos investigadores que aseguran que no es solamente producto de la industrialización, no solamente es producto de décadas de abusar de los combustibles fósiles, que no solamente esto es producto de la aceleración de economías como la de China, que, digamos, de forma indiscriminada, pues quema absolutamente todo, desde carbón hasta cualquier tipo de gas que sirva como combustible, y las emisiones de gases de efecto invernadero que esto acarrea. Y no solamente eso, sino también el rápido proceso de industrialización que han visto, no en décadas, en los últimos años, algunas de las ciudades más importantes del África subsahariana, ubicadas, por ejemplo, en el caso de Nigeria. Bueno, mucho de esto podría incluso, como algunos investigadores aseguran, no solamente ser parte del proceso
de industrialización, parte de la economía, parte de la deforestación de nuestras selvas y bosques. No, sino que el cambio climático, por lo menos parte de este, podría ser producido por una serie de armas que desde hace décadas se vienen trabajando en determinados países, sobre todo el caso de Estados Unidos, algunos del bloque europeo, Rusia, desde luego China, el caso de Japón, que también se cree tiene sus propias armas y que las ha estado desarrollando desde hace tiempo, armas que tienen como intención manipular el clima. Por un lado, instrumentos científicos que tienen como intención, por ejemplo, estimular la lluvia. Y de eso hablaremos en algún otro momento en este pequeño serial de archivos secretos sobre armas climáticas, armas para manipular el clima, porque, bueno, de acuerdo a ciertos científicos, la tecnología para manipular el clima existe desde hace muchos años y ya se ha empleado en varios lugares, incluyendo en México y algunos otros países de América Latina. Pero de eso hablaremos en alguna otra ocasión. En este primer programa con respecto a armas climáticas vamos a hablar sobre algunas armas, por ejemplo, de microondas, incluyendo por supuesto HAARP, aunque no vamos a hablar específicamente sobre este complejo, porque, bueno, hablaremos probablemente en la siguiente emisión de Archivos Secretos sobre HAARP y algunos de los otros complejos de antenas que producen precisamente la emisión de estas ondas, microondas, mejor dicho, que lo que hacen es tratar de calentar la ionosfera y, bueno, pues esto tendría como consecuencia de alguna u otra forma manipular el clima, manipular la cantidad de humedad que hay en determinada parte del cielo. Y esto por consecuencia pues manipularía el clima. Aunque también hay quien asegura que HAARP y los demás complejos que están perfectamente ubicados alrededor del mundo también podrían potencialmente producir terremotos. Pero de eso hablaremos en alguna otra ocasión. Le voy a presentar el día de hoy pues las primeras armas de manipulación climática, incluyendo una que le mencioné hace poco cuando hablábamos al respecto de los chemtrails y toda esta investigación que fue revelada hace unos años por la BBC de Londres, que bueno, obliga al gobierno británico a revelar que estuvieron experimentando por varios años con su propia población, regándola, fumigándola con gases muy tóxicos. Bueno, al respecto de eso, esta llamada geoingeniería, del cual es parte precisamente los chemtrails, y hay una teoría una hipótesis, mejor dicho, bastante difundida, de que una de las finalidades de utilizar los chemtrails o estelas químicas es la manipulación del clima. Bueno, pues en esa ocasión yo le hablaba de la Operación Popeye, del cual vamos a hablar también el día de hoy aquí en Archivos Secretos, la primera parte de armas climáticas. Y bueno, pues si es que algunos países las han utilizado como una especie de guerra secreta en contra de sus supuestos enemigos. La primera parte de armas climáticas el día de hoy aquí en este programa, y para ello, como todos los días, los invitamos a que nos compartan sus opiniones, sus comentarios, preguntas, sugerencias, lo que usted guste, algún otro tema que quiera que analicemos en este mismo espacio a través de nuestro foro, por supuesto, redes sociales y correos electrónicos, correo@tercermilenio.tv o bien a través de contacto@tercermilenio.tv. En Facebook me encuentra como Carlos Rubio Gualito y Twitter @Carlos Gualito. Ahí está en la lámina en este momento en su pantalla para que entre en comunicación pues directamente con un servidor. Y bueno, pues vamos a ver la nota del día. Antes de que nos coma el tiempo, por favor, cabina, vamos a Facebook a que vea usted la nota, que bueno, pues ya esperemos sea esto una costumbre a través de revelacionestv.com. Una nota espectacular. Esto es una investigación que le vamos a dar seguimiento. Ya hemos hablado mucho en Archivos Secretos sobre las posibilidades de vida en Marte, sobre, por ejemplo, el meteoro Tisint, un fragmento de meteorito marciano que cayó en Marruecos, si no mal recuerdo, en el año 2011, que fue analizado por varios laboratorios y que, bueno, está saturado de carbono de origen biológico, que pudiera ser un claro indicio de que en algún momento hubo vida o hay todavía vida en Marte. Producto de actividad biológica, ese carbono, en el
que se logró filtrar en las fisuras del meteorito T-Sint. Bueno, pues ahora hay una nueva investigación, en este caso de la Universidad de Glasgow, en el Reino Unido, allá en la Gran Bretaña, que pudiera también abonarse allá, creo yo, las docenas o, sí, vamos a decir docenas de evidencias, todas ellas científicas, que apuntan a que en Marte, pues si bien a lo mejor no hay vida en estos momentos, algo que todavía no sabemos, no podemos asegurar, pues sí de que la hubo en algún momento. Bueno, RT nos dice, ¿qué relación tienen las piedras preciosas con la vida en el planeta rojo? Bueno, aquí lo tiene usted, esta nota, esta nueva investigación de los científicos de Glasgow en revelacionestv.com, que aseguran haber hecho análisis en este cristal, en los restos de ópalo que se hallaron dentro de otro meteorito marciano, que ya van varios, no solamente es el T-Sint. Aquí en Archivos Secretos le comentamos que por lo menos son otros 3 los meteoritos de origen marciano que han sido analizados por científicos y que se han encontrado pues claros indicios de actividad biológica, orgánica. Bueno, pues este es uno más. Nada más que en esta ocasión, dentro del meteorito que cayó en la Tierra en el año 1911 y que bueno, pues tenemos clara evidencia de que procedió del planeta rojo, bueno, pues resulta que ahí podemos encontrar un nuevo indicio, una nueva pista para poder concluir o anticipar por lo menos en el más conservador de los casos de que hay o existió vida en Marte. Bueno, esto a través de la última publicación en la revista Meteorics and Planetary Science, en esta Meteoritos y Ciencia Planetaria, que también ya había publicado información sobre el meteorito T-Sint. Bueno, pues ahora resulta que los investigadores del Reino Unido pues analizaron precisamente este fragmento de cristal de ópalo y resulta que bueno, les llama mucho la atención a los científicos la coloración del ópalo, porque pudiera de alguna u otra manera haber encerrado restos de vida y que bueno, pues estén fosilizados ahí, cristalizados dentro del mismo. Y que bueno, esto de alguna u otra forma podrían ayudarnos a dilucidar lo que usted seguramente ya conoce, ya sabe, ¿no? Que es la actividad de microbios en Marte. Bueno, es que literalmente son docenas las evidencias que le ha presentado este canal hacia una nueva realidad, ¿no lo cree usted? Y archivos secretos. En las fuentes constantes de metano en la atmósfera marciana, el agua en estado sólido. Parece que también hay ya suficiente evidencia de haber agua en estado líquido por debajo de la superficie de Marte, o incluso en algunos cráteres, que eso es algo muy reciente que le llevamos también aquí a través de revelacionestv.com, agua en estado líquido en algunos cráteres muy profundos en Marte, que en determinada parte de este planeta y con ciertas condiciones climáticas, esta agua puede permanecer en estado líquido. Junto con todos los meteoritos, incluyendo este que usted está observando, que han sido analizados por científicos y que pudieran indicarnos que hubo en algún momento, o incluso todavía el día de hoy, hay microbios en el planeta rojo. Fíjese lo que dice el doctor Martin Lee al Daily Mail a partir de este último ensayo publicado, este artículo publicado en la revista de Ciencias Planetarias y Meteoritos. La vida microbiana se desarrolla en estas condiciones alrededor de aguas termales y el ópalo puede atrapar y preservar estos microbios incluso durante millones de años. ¿Qué le parece a usted? Bueno, es la última investigación científica precisamente publicada en una revista de divulgación al respecto de las posibilidades que cada vez se multiplican más de encontrar vida extraterrestre, de encontrar vida marciana. Y en este caso, bueno, revelacionestv.com y este programa, pues antes que nadie se las presenta a ustedes. Todo este enorme cúmulo de indicios, de pistas, que bueno, aún así, bueno, y hay científicos que pues han
sido osados, creo yo, y ya han asegurado que en Marte, por lo menos hace tiempo, pudo darse las condiciones para albergar vida y que ésta puede estar en estos momentos allá en Marte. Una cantidad impresionante de anomalías también que se han reportado allá, evidentemente también de objetos voladores no identificados, y toda esa información se la hemos tenido aquí. Bueno, pues también la ciencia está abonando un paso más, un poquito más cerca de que, pues bueno, la ciencia se atreva a decirnos, a revelarnos que no estamos solos en el universo, que la vida extraterrestre se da en muchos otros espacios que abundan en el universo. Y bueno, pues creo que esta es una evidencia más, una pista científica más que nos orienta, que nos guía en esa misma dirección. Recuerde usted que no solo es todo este cúmulo impresionante ya numeroso, pues, de vida en Marte, o por lo menos que en algún momento ahí se encontró, sino que también tenemos estas otras pistas de los instrumentos, por ejemplo, dejados por las distintas misiones de la NASA que llegaron a la Luna, que después de estos instrumentos y equipo dejados en nuestro satélite natural, fueron recuperados, fueron analizados y se encontró una cantidad impresionante de microbios. Evidencia de que estos se multiplican en las duras condiciones, en ese caso lunares, que también ya se lo hemos presentado aquí, la Estación Espacial Internacional, este laboratorio orbital que se encuentra pues totalmente fuera de nuestro propio planeta, de nuestra atmósfera, en el espacio ultraterrestre ya propiamente, y ahí también se han encontrado una cantidad impresionante de microorganismos que han mutado, que han evolucionado y que se han logrado adaptar a las condiciones del espacio. Bueno, pues creo que es perfectamente racional pensar que hay vida en Marte. No que la hubo hace mucho tiempo, sino que todavía, por lo menos microbiana, pero en estos momentos creo que es perfectamente racional pensar que todavía existe vida en el planeta rojo, con el metano, con los nutrientes en el suelo de ese planeta, con los análisis a todos los meteoritos de aquel planeta que han llegado al nuestro. Bueno, pues ¿qué más necesita usted? Vamos a ir a un corte comercial, pero regresando le tengo toda la información de solamente algunas armas climáticas que además ya han sido utilizadas. No se despegue. ¿Qué tal, amigos de tercermilenio.tv? Les saluda aquí Fernando Correa desde el Cerro de Monserrate, en Bogotá, en Colombia. Hemos venido a este país al 15º Encuentro Internacional de Ovnilogía y le tenemos una transmisión especial el próximo 9 de julio a las 21 horas en tercermilenio.tv. Suscríbase y acompáñeme el resumen del 15º Encuentro Internacional de Ovnilogía aquí en Colombia. Es para usted a través de tercermilenio.tv. Suscríbase y acompáñenos. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Este esfuerzo de periodismo de investigación se ha trasladado a diferentes partes del mundo para llevar hasta ti la información desde el lugar donde los hechos ocurren. Somos el medio de comunicación encargado de difundir el fenómeno ovni extraterrestre totalmente en vivo y con la confianza de saber que nosotros te damos la verdad. Hemos transmitido desde los congresos más importantes en los Estados Unidos, así como conferencias de nuestro director, Jaime Maussan. El 21 de diciembre de 2012, te llevamos el inicio de una nueva era. Vigilancia OVNI.
y de manera muy cercana los agrogramas en los campos de cultivo. Tercermilenio.tv te acerca a los lugares donde se producen las evidencias. Suscríbete y sé parte de la historia. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Pues bueno amigos, ya estamos de vuelta en Archivos Secretos con la primera parte de este pequeño serial sobre armas climáticas. Y bueno, pues antes de entrar directamente en materia, habría que pensar cuál es la principal intención de controlar, de manipular el clima con fines, pues probablemente no bélicos, con fines pacíficos, si es que esto se puede entender bajo esta perspectiva. Y bueno, pues no es tan difícil de entender que poblaciones, por ejemplo, no sé, en la península arábiga, en general, ¿no? En el Magreb, o en parte del Mashrek también, en lo que usted conoce como el Medio Oriente en términos generales, en algunos países asiáticos, también podríamos considerar lo que está sucediendo, evidentemente, como les decía en el bloque anterior, en Europa en estos momentos, con una variación climática impresionante en estos últimos años, con una serie de climas verdaderamente extremos, y cada año, de hecho, en algunos casos es más extremo aún, inviernos mucho más gélidos, veranos abrasadores, lo que tienen que soportar en determinadas partes de Europa y por supuesto también en otras partes del mundo. Bueno, si tenemos los recursos tecnológicos, financieros, los recursos humanos, por supuesto también, el personal científico altamente capacitado para poder invertir y desarrollar algún tipo de instrumento que nos permita hacer que el clima sea pues más benévolo. Imagínese usted que en aquellos otros países donde no hay la infraestructura, solamente por poner un ejemplo, para que los campos de cultivo sean regados de forma artificial, bueno, si no hay agua suficiente o disponible, o está muy lejos tal vez de donde nosotros pensamos llevarla, pues imagínese usted que una empresa o que un gobierno, ¿no cree usted que estaría fuertemente interesado en invertir, en investigar, en desarrollar instrumentos pues, que permitan una mayor cantidad de lluvia? Sobre todo, por ejemplo, en aquellos países, le vuelvo a repetir, que no tienen pues la infraestructura de riego artificial y entonces tienen que estar atenidos al famoso riego de temporal. Esperar pues a la temporada de lluvias. Y como lo suelo repetir constantemente, si llueve mucho, su cosecha se echa a perder. Si llueve muy poco, pues evidentemente también, y además muere el ganado. Y si hay helada, pues también su cosecha se echó a perder. Bueno, si usted tuviera un instrumento que le permitiera hacer llover la cantidad precisa para que se dé de forma óptima su cultivo, y además lo pudiera hacer varias veces al año, ¿no cree honestamente que hay empresas, que hay gobiernos, que hay individuos interesados desde hace décadas en desarrollar este tipo de tecnologías, este tipo de instrumentos? Bueno, pues aparentemente esto sí es posible y que además también ha tenido éxito en su aplicación. Vamos a ver de qué se trata esto de la manipulación del clima y regresamos con más en Archivos Secretos. Imaginemos que en el futuro una nueva y extraña arma detona sobre una gran ciudad. No hay explosiones ni destrucción visibles, pero todos los aparatos electrónicos dejan de funcionar. Todos los electrodomésticos quedan fuera de servicio. Los ordenadores, las televisiones, los sistemas de emergencia de los hospitales. No hay suministro de agua, no hay calefacción ni luz. Un auténtico retorno a las edades oscuras.
Todo lo que hemos construido en los últimos 200 años, sobre todo en los 20 últimos, quedaría completamente destruido, dejaría de existir. Imaginemos lo que costaría reconstruir nuestras ciudades y nuestros transportes. Incluso tendríamos que bombear el agua. Hasta ahí habríamos retrocedido. Imaginemos una variedad completa de armas. Una que puede eliminar la electricidad, otra que puede matarnos. Hemos probado lo que se podrían llamar armas de microondas. Para controlar masas humanas se puede lanzar un rayo, por decirlo así, que actúe sobre una gran superficie y conseguir que sus habitantes experimenten la desagradable sensación de que están siendo cocidos. Algo que en realidad podría ocurrir. Si no han oído hablar de estas armas, no se sorprendan. Su desarrollo ha sido mantenido en secreto. Parece más ciencia ficción que realidad. Estamos aprendiendo que la ciencia puede ser peligrosa. Es algo así como darle una granada a un niño y esperar que no tire de la anilla. Bienvenidos al mundo de la guerra electromagnética. Investigaciones electromagnéticas. Estamos en Bell Island, Terranova, al borde del Océano Atlántico. Un lugar tranquilo hasta que un domingo de abril de 1978, cuando la gente se disponía a ir a la iglesia, cayó desde el cielo un rayo que asoló la apacible isla. Barbara McKean fue testigo del suceso desde su propia casa en Concepción Bay, a 20 kilómetros de Bell Island. Oí aquel terrible ruido. Una explosión. Sacudió la casa. Los platos temblaron en el aparador. Corrimos a la ventana del salón y miramos a tiempo de ver un objeto oval que se movía muy deprisa. Parecía dejar una especie de estela. El ruido era horrible, ensordecedor. El objeto no temblaba. Se dirigía directamente al océano. Así nos pareció entonces. Pero después cayó sobre Bell Island. El extraño rayo fue visto por docenas de personas cuando cayó sobre la propiedad de Jim y Suzy Beckford, conmocionando aquella tranquila mañana dominical. Los televisores explotaron, los fusibles saltaron y bolas de fuego demolieron las casas. Sí, yo estaba en Bell Island el 2 de abril de 1978. Steve Parsley, vecino y yerno de los Beckford, acababa de salir del granero cuando cayó el rayo. Cuando miré vi que la puerta temblaba. Había mucho polvo. El granero saltó por los aires. Todo lo demás desapareció. Fue una explosión tremenda. Los satélites registraron emisiones de luz equivalentes a la explosión de una bomba de 10 megatones, una de las mayores emisiones de la historia. En Ottawa, la capital de la nación, los escáneres militares también recogieron la explosión de 10 megatones. Se avisó al primer ministro y los militares enviaron al inspector de incendios Jim Farrell. En cuanto vi los fusibles y las incrustaciones en las paredes, me di cuenta de que algo extraño había ocurrido. Quedé sorprendido. El granero estaba en ruinas. Los pollos y las gallinas habían muerto. Comprobé que la electricidad, o la descarga, había afectado los clavos del suelo. Al salir, vi que el aislamiento se había fundido en los cables. Se lo enseñé al señor Beckford. Estaba tan sorprendido que preguntó, ¿y esto qué ha sido? Le tuve que decir que no lo sabía. Mientras la investigación militar proseguía, la rama de inteligencia de la Policía Militar de Canadá decidió abrir una investigación por su cuenta. Recibimos informes de personas de Conception Bay que decían haber visto objetos cayendo sobre la isla, así que fuimos a comprobarlo. Escribí un informe describiéndolos como algo eléctrico, posiblemente rayos o algo parecido. Así terminó nuestro informe. No fue la caída de un rayo,
Fue el estruendo del rayo, como en una película de James Bond. ¿Un rayo? No creo que fuera lo que cayó aquí. Vino de Dios sabe dónde. Lo estuvieron investigando. Parece que fue algo más que un rayo. Los informes oficiales dijeron que la explosión fue causada por la caída de un rayo. Pero los residentes locales eran escépticos y se preguntaban si realmente había sido causada por un fallido experimento militar. Ocurrió en 1978, en plena Guerra Fría, cuando reinaban la incertidumbre y el miedo. La Unión Soviética y Estados Unidos estaban desarrollando arsenales nucleares, razón suficiente para albergar temores. Pero lo que no era conocido es que ambos enemigos estaban preparando y probando en secreto unas armas nuevas. Cuando ocurrió aquel suceso en Belle Island, las armas electromagnéticas o de energía dirigida venían siendo estudiadas desde hacía 30 años. La investigación continúa en la actualidad y se vaticina una nueva forma de hacer la guerra. Se trata de la revolución militar, como la llaman los propios militares. Es una evolución de las municiones convencionales al armamento energético, ya sean láseres de alta potencia, rayos iónicos o microondas, para crear sensación de calor corporal. Esta es la nueva tendencia. Los militares hablaron en un documento de 1989 de la revolución militar y de los conflictos bélicos, refiriéndose a este cambio. Y lo consideraron similar al de la introducción de la pólvora en la Europa medieval o al uso de la energía atómica en el último siglo. El cambio referido sería tan notable como los anteriores. Se ha dicho que la historia de la humanidad es la historia de la guerra. Si esto es cierto, entonces la historia del hombre está a punto de dar un salto aterrador hacia el futuro. Bueno, sin duda que esto es una completa realidad, porque no solamente el famoso HAARP, que es el que la mayoría de la gente ubica, y como le decía en el bloque anterior, bueno, vamos a continuar sobre HAARP en posteriores emisiones de estos programas dedicados al armamento climático. Sino, bueno, recuerde que también aquí ya le hemos presentado estas armas no letales que el gobierno de los Estados Unidos ha estado desarrollando, y uno de ellos es muy importante porque es una especie de cañón que lanza microondas con la intención de dispersar multitudes. Para no tener que utilizar los cañones de agua y ese tipo de cosas, bueno, pues el gobierno de los Estados Unidos ha invertido en este tipo de tecnologías que bueno, además ya han sido presentadas y que supuestamente estarían disponibles en un futuro cercano. Bueno, como le refiero yo constantemente, si eso es lo que presentan los militares o las empresas a los medios de comunicación, imagínense cuál es la tecnología que están trabajando en estos momentos, puesto que todo ello es secreto. Y es secreto, entre muchas otras razones, por las famosas patentes, para poder explotarlas posteriormente y ser ellos los únicos poseedores de la tecnología. Pero les decía yo que esto no es nada nuevo, que se ha hecho desde hace décadas. Vamos a ver de qué se trató la Operación Popeye, donde el gobierno de los Estados Unidos utilizó el clima, instrumentos y tecnología para manipular el clima como un arma. Adelante. Operación Popeye. La Operación Popeye fue desarrollada por los Estados Unidos entre los años 1967 y 1972. Se puede considerar como el primer uso sistemático y hostil conocido en la historia de las técnicas de modificación ambiental. Este fue usado durante la Guerra de Vietnam, del 20 de marzo hasta el 5 de julio de 1972. Su objetivo era prolongar la duración de la estación de monzón, es decir,
de la época de lluvias fuertes sobre Laos, concretamente por el territorio de la ruta Ho Chi Minh, intentando provocar desbordamientos de ríos y la destrucción de caminos que usaba el Viet Cong para el suministro de sus tropas. En total, se realizaron 2.602 misiones, sembrando 47.400 nubes a un costo de $21.6 millones. Entre los miembros de la 54ª Escuadrilla de Reconocimiento de los Estados Unidos, se solía escuchar el lema de haz lodo, no la guerra. Esto refiriéndose al evidente cambio climático que habían provocado en el territorio asiático. Bueno, la Operación Popeye, que además no fue totalmente exitosa, pero ya es una muestra clara con documentos desclasificados de que el gobierno de los Estados Unidos ha manipulado el clima, no intentado, lo ha hecho, ha manipulado el clima desde hace décadas. Vamos a ir a un corte comercial y regresando le tengo mucho más sobre las armas climáticas, la primera parte de este pequeño serial, aquí en Archivos Secretos. ¿Qué tal? Soy Fernando Correa y ahora les saludo desde Colombia, a las afueras de Bogotá, en este lugar llamado Tabío. Es un punto caliente en cuanto al reporte de los no identificados. Es como Tepoztlán en México o el Uritorco en Argentina. Tabío es una peña que en el interior tiene aguas termales, incluso radioactividad. En alusión al fenómeno se señala que Tabío es un lugar tan maravilloso que hasta los ovnis lo visitan. Un punto caliente en donde se desarrolla ahora el 13º Encuentro Internacional de Ovnilogía y estamos presentes y desde luego le tendremos una transmisión especial el próximo 9 de julio a las 21 horas tiempo de México en tercermilenio.tv. Acompáñenos, suscríbase y le presentaremos el resumen del 13º Encuentro Internacional de Ovnilogía aquí en Colombia. Lo esperamos. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Este esfuerzo de periodismo de investigación se ha trasladado a diferentes partes del mundo para llevar hasta ti la información desde el lugar donde los hechos ocurren. Somos el medio de comunicación encargado de difundir el fenómeno ovni extraterrestre totalmente en vivo y con la confianza de saber que nosotros te damos la verdad. Hemos transmitido desde los congresos más importantes en los Estados Unidos, así como conferencias de nuestro director, Jaime Maussan. El 21 de diciembre de 2012, te llevamos el inicio de una nueva era. Vigilancias OVNI. Y de manera muy cercana, los agroramas en los campos de cultivo. Tercermilenio.tv te acerca a los lugares donde se producen las evidencias. Suscríbete y sé parte de la historia. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Pues bueno amigos, ya estamos de vuelta en Archivos Secretos con la primera parte de esta investigación sobre las armas climáticas, las armas desarrolladas por varias potencias de hecho, con la intención de controlar, de manipular el clima. Y es que habría que simplemente imaginar qué ocurriría si una potencia, es más, no diga usted ni una potencia, una empresa, un conjunto de individuos tuviera el control del clima, la capacidad de hacer llover con mayor o menor intensidad, que no lloviera definitivamente, que determinada región o país fuera azotado, golpeado por distintos fenómenos naturales. El caos que esto generaría,
las pérdidas impresionantes en materia, obviamente, para empezar, humana, pero también económica. ¿Y qué tal si aquellos que quisieran tener el control, imagínese usted, de la alimentación, de la disposición de agua dulce, no estarían interesados en hacer esto? Por supuesto que sí. Y dígame usted si el clima no se ha manipulado por el hombre. Bueno, esto ha sucedido desde siempre. Pero con fines bélicos, bueno, le acabo de dar un ejemplo perfectamente claro, la Operación Popeye, donde el gobierno de los Estados Unidos se vio obligado a entregar información a la opinión pública, documentos que comprobaban el empleo de estas nubes, ¿no?, de yoduro de plata sobre la ruta de Ho Chi Minh para evitar que el Vietcong pudiera llevar provisiones y armamento a distintas partes de la península. Sin embargo, bueno, eso solamente es uno de los múltiples ejemplos que va usted a observar aquí en Archivos Secretos a lo largo de estos programas. Y es que tampoco es nuevo el hecho de que un conjunto de naciones quieran apropiarse de los alimentos. No es nuevo, de la explotación o de incluso el monopolio, mejor dicho, de la producción y distribución de alimentos. Bueno, hay proyectos también desde hace décadas. Incluso hay quien llegó a suponer que el famoso ALCA, ¿no?, esa área de libre comercio de las Américas, tenía como intención esto, tener el control de la alimentación de todo el continente americano, en unas cuantas manos, por supuesto. Pero, pues es que le vuelvo a referir, si usted tuviera la posibilidad de hacer que lloviera mucho o no lloviera en lo absoluto en determinada región, por ejemplo, agrícola o ganadera, pues ya con eso usted tendría a su merced ese mercado para inundarlo con sus propios productos. ¿Y acaso esto no ha ocurrido antes? Bueno, hay mucho más que reflexionar, ¿no lo cree usted, en ese sentido? Sin embargo, bueno, esto, como muchos otros temas aquí en Archivos Secretos que le llevamos a usted, no es ciencia ficción, es realidad. Y a continuación le voy a presentar pues este pequeño reportaje de Visión 7 Internacional desde Argentina, en donde se aborda este tema y pues se da muestras perfectamente claras de que esto es una realidad, de que hay muchos interesados en el desarrollo de tecnologías que son capaces de manipular el clima. Vamos a ver el reportaje de Visión 7 Internacional y regresamos con más en Archivos Secretos. La experimentación en el campo climático podría traer consecuencias nefastas. El 1 de octubre, la céntrica plaza de Tiananmen en Pekín fue el escenario de la mayor demostración de poderío tecnológico militar de China. Durante la celebración del 60 aniversario de la revolución, no llovió. Este sería solo un dato menor, si no fuera que se volvieron a poner en práctica las técnicas de manipulación del clima. En los Juegos Olímpicos de agosto del año pasado, se utilizaron aviones y artillería terrestre que dispararon cohetes con productos químicos para dispersar las nubes. Según el jefe del Buró de Meteorología, Guo Jun, la experiencia demuestra que el sistema funciona a nivel local, pero que no controla las grandes tendencias climáticas. China Daily informó que el operativo fue muy parecido al implementado en los Juegos, cuando se lanzaron 1.104 cohetes con 2.800 kilos de diatomita desde 30 aviones en la frontera con Mongolia y desde 21 puestos de las afueras de Pekín. La diatomita es un mineral que puede absorber el vapor de las nubes, disipando de esta manera la probabilidad de precipitaciones. Diversos grupos ecologistas rechazaron el método por antinatural y porque colabora con la desertización que sufren vastas regiones de Mongolia. Los defensores del proyecto sostienen que no elimina los fenómenos naturales, sino que los retrasa o adelanta, que solo funciona cuando las nubes no son demasiado espesas y que por lo tanto el éxito no está siempre asegurado.
Además de la nueva diatomita, los chinos experimentaron con yoduro de plata, que aumenta la condensación de las nubes y genera lluvia, y con hielo seco y nitrógeno líquido. La Administración Meteorológica reveló que desde 1995 hasta el 2003 se realizaron más de 4.200 vuelos. La agencia oficial Xinhua informó que se puede provocar lluvias artificiales en 1/3 del territorio chino. El arsenal para sembrar o disipar nubes incluye 6.781 baterías de artillería y 4.110 lanzacohetes. Sin embargo, muchos científicos niegan la efectividad de estos operativos y sostienen que no hay ninguna prueba científica irrefutable del éxito real en la formación o disipación de nubes. Según un artículo del periódico USA Today, funcionarios chinos afirmaron que los avances en este campo son tan secretos como los adelantos en el terreno nuclear lo son en Estados Unidos. Si bien no alcanza a manejar la lluvia para controlar el clima, es evidente que el ecosistema, al modificarse artificialmente, provoca consecuencias impredecibles. Hacer llover o evitar las precipitaciones en un lugar ocasiona la falta de lluvias o tempestades en otro punto del planeta. El alcance y la escala de los efectos del cambio del clima provocan pobreza y en el futuro el colapso de estados enteros, con consecuencias sin precedentes para la estabilidad política y social. Esta es una de las conclusiones del informe 2009 State of the Future, producido por el Millennium Project y publicado por The Independent. En el mismo estudio se asegura que los países desarrollados deberían hacer un esfuerzo como el que llevó el hombre a la Luna para evitar la tragedia del presente y un futuro desolador. Unos 25 millones de niños padecerían hambre en un plazo de 4 décadas por la escasez de alimentos que causará el aumento de las temperaturas, según un estudio del Instituto Internacional de Política Alimentaria, dado a conocer en la reunión de cambio climático de la ONU que se celebró hasta ayer en Bangkok. We have an enormous amount of ground to cover. We have a very complicated text on the table at the moment, and that needs to be narrowed down, needs to be made more precise, and needs to indicate what the main elements of a Copenhagen Agreement are going to be. El 75% de los pobres de todo el mundo reside en las áreas rurales, las más vulnerables a las alteraciones climáticas. Para el año 2025 podría haber 3.000 millones de personas sin agua potable si continúan las condiciones actuales. El aumento de las urbanizaciones y la concentración de la producción ganadera provocarían nuevas pandemias. En el ámbito científico la pregunta es, ¿se puede manipular el clima de manera predecible y sin consecuencias? La mayoría de los especialistas sostienen que no. Torrential rainfalls and the problems we have seen in the Philippines are a reminder for the negotiations that we have here, that this is not just about pages in a document, it's not just about theory, it's about reality, because these events are what we can expect to see many more of in the future with unchecked climate change. Los 4.000 delegados de 179 países que participaron hasta ayer en la Conferencia del Clima en Bangkok elaboraron un informe que será la base de la reunión de noviembre próximo en Barcelona, donde se cerrará la agenda de la Cumbre de Cambio Climático de diciembre en Copenhague. Si algo quedó claro luego de las deliberaciones, es que no se trata solo de un tema ambiental. Según alertó el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el cambio climático es el problema geopolítico y económico del siglo XXI. Failure to reach broad agreement in Copenhagen would be morally inexcusable, economically short-sighted, and politically unwise. Hay informes tan especiales, tan bellos, ¿no? Esos para guardar y coleccionar. Además, porque esto no es ciencia ficción, esto es real. Fíjense que incluso estaban las notas de algunos diarios que debatieron el tema. De hecho, la transformación, la manipulación del hombre sobre la naturaleza es algo desde siempre. Desviar el curso de los ríos tiene que ver con la manipulación también de la naturaleza. De hecho, las represas
que hoy son cuestionadas, que en la década del 50 construyó Egipto la famosa represa de Asuán para controlar el Nilo, que durante siglos, miles de años nadie pudo controlar, o la famosa represa de las Tres Gargantas en China, también tiene que ver con esto, porque eso provoca cambio climático, desplazamiento de miles de personas, un lago de manera de artificial que se crea. Es complejo el tema. Algo que me resulta interesante también y curioso de mirar, como observadores, no somos grandes conocedores del tema, pero digo, cómo los países centrales o los países más ricos están muy preocupados por lo que pasa en la atmósfera, arriba. Y en América Latina estamos muy preocupados por lo que pasa bajo tierra, por los recursos naturales bajo tierra. Es verdad. Como en África, por ejemplo. Es decir, en los países menos desarrollados, estamos con que no se nos lleven lo que tenemos bajo tierra o que no se lo lleven en tan malas condiciones que después nos dejen sin agua o sin los minerales básicos. Bueno, pues, ¿qué le parece a usted este reporte de Visión 7 Internacional que ya desde hace años pues planteaba lo que muchos sospechaban, lo que muchos simplemente creían que era una teoría de la conspiración? No, es una completa realidad. Hay muchos gobiernos, hay empresas, hay ejércitos interesados en invertir pues recursos importantes en el desarrollo de estrategias, en el desarrollo de tecnologías e instrumentos dedicados a manipular el clima. Que eso, bueno, si usted recuerda, lo platicamos no hace mucho tiempo en Archivos Secretos con relación a cuál es la necesidad o incluso parece ser así la premura de colonizar otros espacios, de colonizar otros cuerpos celestes, particularmente el caso de la Luna, pero más importante que la Luna, colonizar Marte. ¿Cuál es la aparente prisa de hacer esto? ¿Cuál es la necesidad incluso de terraformar Marte? De transformar el planeta rojo en un espacio que sea similar en términos generales a la Tierra. Bueno, pues en aquella ocasión yo le comentaba que los científicos quieren hacer esto bajo la lógica de que si pretendieran en algún momento establecer estrategias importantes para intentar, por ejemplo, frenar el cambio climático o, no sé, para evitar que haya una mayor desertificación o lo que usted me diga, finalmente manipular el clima aquí en la Tierra, pues tiene consecuencias catastróficas, podríamos así decirlo, en otra parte del mundo. Finalmente, pues todos los ecosistemas de nuestro planeta son interdependientes. Y si usted llegara a modificar los patrones climáticos en alguna parte del planeta, evidentemente esto va a generar también una consecuencia en otras partes del mundo. Entonces, por eso es que los científicos están también en estos momentos, y algunos gobiernos, particularmente, bueno, lo que ha dado muestras importantes de ello es el de los Estados Unidos, de iniciar con el diseño de diversas estrategias para terraformar Marte. Bueno, de eso ya hemos hablado en Archivos Secretos en algún otro momento. Y es que creo que hay evidencias ya lo suficientemente sólidas para determinar que el clima está siendo manipulado por nosotros y de forma pues absolutamente consciente, y que además, como en estos programas le presentamos hoy y vamos a continuar con ello en las siguientes emisiones de Archivos Secretos, ha sido no solo consciente, sino intencional, y que además ha sido con la intención de ser un arma, de provocar un daño en otras partes del mundo. Pues armas climáticas, esta solamente es la primera parte de este serial, pero bueno, vamos a continuar con HAARP y con muchos otros proyectos, con muchas otras armas que tienen como intención manipular el clima, y entre ellas, bueno, pues usted ya lo acaba de observar, también los chemtrails, las estelas químicas, estos rastros químicos que se arrojan metales pesados, que se arrojan también agentes patógenos, de eso que ya hemos hablado en algunas otras ocasiones, también es toda una realidad, es parte de la geoingeniería y tiene como intención, entre muchas otras cosas, pues efectivamente, manipular el clima. Y aquí ya le hemos dado solamente una pequeña probada de que esto es una completa realidad, no meramente una teoría de la conspiración. Pero bueno, ya hablaremos mucho más de este tema en la siguiente emisión
de Archivos Secretos. Por lo pronto, le repito, los medios de comunicación que tiene usted desde este momento dispuestos para establecer la propia con nosotros, ahí los ve en su cabina, gracias cabina, los ve en su pantalla en este momento. Correo crrubio@tercermilenio.tv. En Twitter me encuentra como @carlosgualito y Facebook como Carlos Rubio Gualito. Y bueno, también en contacto @tercermilenio.tv nos puede enviar información, lo que usted guste. Y vamos a continuar con este tema en las siguientes transmisiones de este programa, porque nos parece que es un tema fundamental que usted lo conozca, que sepa quiénes son los gobiernos, quiénes son incluso, quién está detrás de los mismos, interesados en controlar, en manipular el clima y más específicamente con la intención de ser utilizados como un arma. Y algo que le voy a estar también repitiendo en estos programas es que lo más importante es que este tipo de tecnología, este tipo de instrumentos no son considerados como un arma no convencional, que de hecho creo muchas de ellas ni siquiera están catalogadas como armamento, por lo tanto, pues no se pueden regular hasta el día de hoy. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Yo los veo en la siguiente emisión con la segunda parte de esta investigación sobre armas climáticas aquí en Archivos Secretos. ¿Qué tal amigos de tercermilenio.tv? Les saluda aquí Fernando Correa desde el Cerro de Monserrate, en Bogotá, en Colombia. Hemos venido a este país al 15º Encuentro Internacional de Ovnilogía y le tenemos una transmisión especial el próximo 9 de julio a las 21 horas en tercermilenio.tv. Suscríbase y acompáñeme el resumen del 15º Encuentro Internacional de Ovnilogía aquí en Colombia. Es para usted a través de tercermilenio.tv. Suscríbase y acompáñenos. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. Este esfuerzo de periodismo de investigación se ha trasladado a diferentes partes del mundo para llevar hasta ti la información desde el lugar donde los hechos ocurren. Somos el medio de comunicación encargado de difundir el fenómeno ovni extraterrestre totalmente en vivo y con la confianza de saber que nosotros te damos la verdad. Hemos transmitido desde los congresos más importantes en los Estados Unidos, así como conferencias de nuestro director, Jaime Maussan. El 21 de diciembre de 2012, te llevamos el inicio de una nueva era. Vigilancias OVNI. Y de manera muy cercana, los agroramas en los campos de cultivo. Tercermilenio.tv te acerca a los lugares donde se producen las evidencias. Suscríbete y sé parte de la historia. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. ¿Qué tal amigos de tercermilenio.tv? Les saluda aquí Fernando Correa desde el Cerro de Monserrate, en Bogotá, en Colombia. Hemos venido a este país al 15º Encuentro Internacional de Ovnilogía y le tenemos una transmisión especial el próximo 9 de julio a las 21 horas en tercermilenio.tv. Suscríbase y acompáñeme el resumen del 15º Encuentro Internacional de Ovnilogía aquí en Colombia. Es para usted a través de tercermilenio.tv. Suscríbase y acompáñenos. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad.
Este esfuerzo de periodismo de investigación se ha trasladado a diferentes partes del mundo para llevar hasta ti la información desde el lugar donde los hechos ocurren. Somos el medio de comunicación encargado de difundir el fenómeno ovni extraterrestre totalmente en vivo y con la confianza de saber que nosotros te damos la verdad. Hemos transmitido desde los congresos